Episodio 6. Berlín, 1989. La noche que cayó el muro. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a Berlín, a la noche del 9 de noviembre de 1989, la noche en que un error en una rueda de prensa derribó un muro que llevaba 28 años partiendo en dos una ciudad, miles de familias y millones de vidas. Hay noches en las que la historia cambia despacio, durante años, sin que nadie lo note, y hay noches en las que cambia de golpe, en unas horas, delante de las cámaras, por culpa de un papel mal leído. Esta es la historia de una de esas noches, y de dos personas que llevaban 28 años esperándola. Pero para entender esa noche, primero tienes que entender el muro, y para entender el muro, tienes que venir conmigo un poco más atrás, a una noche de verano de 1961. En agosto de 1961, Berlín era una ciudad partida en dos mundos, pero todavía no por un muro. Alemania había perdido la guerra 16 años antes y los vencedores se la habían repartido, el oeste para las democracias, el este para la Unión Soviética, y Berlín, la capital, que quedaba en plena zona soviética, fue partida a su vez en dos: Berlín Oeste, una isla de Occidente en mitad del país comunista, y Berlín Este, la capital de la nueva Alemania socialista, la RDA. Pero aquí viene lo que mucha gente no sabe. Durante 16 años, esa frontera estuvo abierta. Era una línea en el mapa, poco más. Los berlineses cruzaban de un lado a otro cada día para trabajar, para estudiar, para ir al cine, para enamorarse. Decenas de miles de personas vivían en un lado y trabajaban en el otro. El metro pasaba de este a oeste como si nada, una ciudad, dos sistemas y la gente yendo y viniendo entre los dos. El problema para el gobierno de la RDA era que ese ir y venir tenía una dirección favorita. Entre 1949 y 1961, unos 2,5 millones de personas, uno de cada 6 habitantes, se marcharon del este al oeste, y no se iban los que sobraban, se iban los médicos, los ingenieros, los maestros, los jóvenes. El país se desangraba por Berlín, y una noche de verano el gobierno decidió cerrar la herida de la peor manera posible, con alambre de espino. Ana tenía 20 años aquella noche y estaba enamorada. Vivía con su madre en Prenzlauer Berg, un barrio de obreros del este, en un piso viejo con estufa de carbón y el retrete en el descansillo. Trabajaba de enfermera en un hospital y desde hacía un año salía con Thomas, un aprendiz de impresor del barrio de Wedding, que quedaba en el oeste, justo al otro lado de las vías del tren. Se habían conocido en un baile en el oeste un sábado por la noche, de esos a los que iban los jóvenes del este cruzando la frontera abierta, con los zapatos buenos en una bolsa para cambiárselos al llegar. Para ir de la casa de Ana y 3 a la de Thomas se tardaba 20 minutos andando. Se cruzaba por el puente de la calle Bornholmer, un puente de hierro sobre las vías, y ya estabas en otro mundo. Escaparates llenos, neones, revistas, música americana. Ana cruzaba ese puente 2 o 3 veces por semana. Tenían planes: casarse en septiembre, encontrar un piso pequeño en Wedding, ahorrar para una moto. Discutían, como todas las parejas, sobre tonterías, el nombre de los hijos que aún no tenían. La noche del sábado 12 de agosto se despidieron en el puente, como siempre, a las 11:15. Un beso rápido, hasta el domingo, y cada uno a su lado. Habían quedado al día siguiente para ir al lago. Esa noche, a la 1 de la madrugada, el ejército de la RDA desplegó miles de soldados a lo largo de la frontera de Berlín Oeste. En unas horas, al amparo de la oscuridad, desenrollaron 150 kilómetros de alambre de espino, levantaron barricadas, cortaron calles por la mitad,
sellaron estaciones de metro, arrancaron adoquines. Berlín se fue a dormir siendo una ciudad y se despertó siendo dos cárceles que se miraban. Ana llegó al puente de Bornholmer el domingo por la mañana con el bolso de la playa. Se encontró soldados, alambre y un cartel. Al otro lado del alambre, a 50 metros, estaba Thomas, que llevaba allí desde las 7. Se vieron, se gritaron, no se oían. Un soldado de la edad de Ana, con la cara tan asustada como la suya, le pidió que se fuera a casa. Tardaron 28 años en volver a tocarse. El alambre de espino fue solo el principio. En las semanas siguientes llegaron los bloques de hormigón. Luego, con los años, el muro se fue perfeccionando, si es que se puede usar esa palabra para algo así, hasta convertirse en la frontera más vigilada del mundo. Déjame darte los datos de verdad, porque impresionan. El muro alrededor de Berlín Oeste medía unos 155 kilómetros, de los cuales más de 40 atravesaban la ciudad por el centro, cortando 192 calles, plazas, parques y hasta cementerios. Pero el muro no era una pared, era un sistema. Visto desde el este había una primera barrera y detrás una franja de arena rastrillada para que se marcaran las huellas, a la que llamaban la franja de la muerte, y luego focos, alambradas, perros, trincheras antivehículo, unas 300 torres de vigilancia con guardias armados que tenían orden de disparar, y por fin el muro exterior, ese de hormigón gris con el tubo redondeado arriba para que no se pudieran agarrar las manos. Las ventanas de las casas que daban a la frontera se tapiaron. Hubo una calle, la Bernauer Straße, donde la línea pasaba exactamente por la fachada. La acera era del oeste y los portales eran del este. Los primeros días, mientras los albañiles iban cegando las ventanas piso por piso, hubo vecinos que saltaron desde el segundo, desde el tercero, desde el cuarto piso, a las lonas que extendían los bomberos del oeste. Salían de su propio salón y aterrizaban en otro país. Y bajo tierra, el muro creó uno de los lugares más fantasmales del siglo, las estaciones fantasma. Algunas líneas de metro del oeste pasaban por debajo del este en su recorrido, y se acordó que los trenes cruzarían sin parar. Durante 28 años, los pasajeros del oeste atravesaron despacio, sin detenerse, estaciones muertas de su propia ciudad. Andenes en penumbra, carteles con tipografías de los años 50, congelados en el tiempo, y guardias armados del este quietos entre las sombras, vigilando pasar los trenes en los que nadie podía bajarse. Los niños del oeste pegaban la cara al cristal para verlos. Así de extraña era la ciudad en la que vivían Ana y Thomas. Hasta el subsuelo estaba partido en dos, y aún así la gente siguió intentando cruzar. Esa es la parte de esta historia que es pura novela, salvo que ocurrió. Hubo fugas por túneles excavados durante meses, con cucharas, desde sótanos de panaderías. Por uno de ellos, en 1964, escaparon 57 personas en 2 noches. Hubo quien cruzó escondido en el maletero de un coche o en un compartimento hueco bajo el asiento, hecho a medida. Hubo quien se hizo un uniforme soviético falso y pasó andando, saludando. Una familia cosió durante años retales de tela para fabricar un globo aerostático casero, y una noche se elevaron y volaron al oeste con sus hijos. Hubo un soldado del este, Konrad Schumann, que 2 días después del cierre, todavía con el muro a medio hacer, saltó por encima del alambre con su fusil al hombro. La foto de su salto dio la vuelta al mundo. Pero también está la cifra que duele. Al menos 140 personas murieron en ese muro intentando llegar al otro lado. La mayoría, jóvenes de menos de 30 años. Y Ana y Thomas hicieron lo que hicieron miles de parejas, familias, hermanos y amigos, partidos por la mitad. Aprendieron a quererse por carta. Las cartas entre las 2 mitades de la ciudad estaban permitidas, pero pasaban por las manos del Estado. Porque en la RDA había un ministerio dedicado a saberlo todo de todos, el Ministerio para la Seguridad del Estado, la Stasi. Apúntate este dato, porque parece inventado. La Stasi llegó a tener unos 90.000 empleados y, además, cerca de 200.000 informantes no oficiales, vecinos que informaban de vecinos,
compañeros de trabajo, amigos. Se calcula que, entre unos y otros, había un vigilante por cada 63 ciudadanos. La Stasi abría cartas al vapor, las fotografiaba, las volvía a cerrar, guardaba hasta frascos con el olor de las personas sospechosas, por si algún día había que buscarlas con perros. No es leyenda. Esos frascos existen y se pueden ver hoy en los museos. Ana escribía a Thomas los domingos, contaba lo que se podía contar, el trabajo en el hospital, la salud de su madre, el tiempo. Aprendió, como todo el mundo, a escribir entre líneas, a decir, ¿te acuerdas del lago? Para decirte echo de menos. Las cartas tardaban semanas, algunas no llegaban nunca, y nunca sabía si era el correo o si era que alguien las había guardado en una carpeta con tu nombre. Y una vez al año, a veces dos, llegaba el día grande. Thomas conseguía un permiso de visita, porque con el tiempo los acuerdos entre los dos países permitieron que los del oeste entraran a ver a sus familias unas horas, pagando, con permisos, con colas. Los del este no, los del este no salían, salvo jubilados y casos contados. Así que era siempre él quien cruzaba. Se veían en el piso de la madre de Ana, tomaban café del bueno que él traía, hablaban con la radio puesta, porque las paredes oían, y paseaban por el parque como una pareja normal durante 3 o 4 horas. Y luego venía el lugar más triste de Berlín, el pabellón de la estación de Friedrichstraße, donde los visitantes del oeste tenían que despedirse y volver a cruzar. Los berlineses lo llamaban, y se sigue llamando hoy, el Palacio de las Lágrimas. Generaciones enteras de alemanes lloraron en ese vestíbulo, despidiéndose de gente que vivía a 20 minutos andando y a un mundo de distancia. Déjame contarte una de aquellas visitas, una cualquiera, pongamos que de 1972, para que sientas lo que era. Thomas se levantaba temprano y hacía la bolsa como quien prepara un contrabando de ternura, medio kilo de café del bueno, que en el este era oro puro, chocolate, unas medias de nylon para la madre de Ana, pilas, un par de revistas sin nada de política, que la política no pasaba a la aduana. Cruzaba en tren hasta Friedrichstraße y entraba en el laberinto. Colas, ventanillas, un funcionario impasible tras un cristal que estudiaba su pasaporte durante un minuto eterno, mirándolo a los ojos, mirando la foto, mirándolo otra vez. Había que declarar el dinero. Había, además, una norma que lo decía todo sobre aquel país. Para entrar, los occidentales estaban obligados a cambiar una cantidad fija de marcos occidentales por marcos del este, uno a uno, un cambio ruinoso, y a gastarlos allí, porque sacarlos estaba prohibido. Era, en la práctica, el precio de la entrada para visitar a tu propia gente. Al otro lado del laberinto esperaba Ana, con el abrigo bueno, y empezaban las horas más rápidas de la semana, del mes, del año, el café con la madre, las noticias de una vida contadas a toda prisa, el paseo por el parque pisando hojas, una foto en un fotomatón partida luego en dos, una mitad para cada uno. Hablaban de todo, menos de lo único, del tiempo que les quedaba, porque el permiso era de un día y a medianoche, como Cenicienta, Thomas tenía que estar fuera del país, y llegaba la despedida en el Palacio de las Lágrimas, aquel vestíbulo de cristal y acero, lleno cada tarde de parejas abrazadas, de madres con hijos, de amigos, todos estirando el último minuto delante de la puerta por la que solo podían pasar los de un lado, los guardias mirando con cara de piedra escenas que partían el alma a diario, a la misma hora, durante décadas. Ana aprendió a despedirse sin llorar hasta que la puerta se cerraba. Después lloraba el camino entero de vuelta a casa, en un tranvía donde nadie le preguntaba nada, porque media ciudad conocía ese llanto de los domingos por la tarde. Quiero que entiendas también cómo era la vida de Ana entre carta y carta, porque la vida cotidiana del Este es la mitad de esta historia. No era el infierno en blanco y negro que a veces imaginamos. Había trabajo para todos, el alquiler costaba casi nada, el pan y el tranvía estaban subvencionados. Había veranos en los lagos, huertos con casita los fines de semana, y un orgullo terco de país pequeño que había levantado todo de las ruinas, pero todo lo demás era espera y escasez.
para comprar un coche, el famoso Trabant, ese cochecito con carrocería de plástico reforzado y motor de motosierra. Había que apuntarse en una lista y esperar. ¿Sabes cuánto? 10, 12, hasta 15 años. La gente apuntaba a sus hijos al nacer, por si acaso. Un plátano era un acontecimiento. Cuando llegaban naranjas o plátanos a la tienda, la cola daba la vuelta casi a la manzana en minutos y se compraba el cupo entero, aunque no te gustaran, porque quién sabía cuándo volvería a haber. Y luego estaba la pequeña rebelión de cada noche, la televisión. Desde casi todo Berlín Este se captaban las cadenas del oeste. Estaba mal visto, durante años estuvo hasta perseguido, pero millones de personas corrían las cortinas, bajaban el volumen y veían las noticias, las series y los anuncios del otro lado. La RDA entera vivía con un pie en cada mundo, el cuerpo en el este y la imaginación en el oeste. Solo había un rincón del país, allá por Dresde, donde no llegaba la señal occidental. La gente lo llamaba, con mucha guasa, el Valle de los que no se enteran. Los años fueron pasando así. Ana ascendió en el hospital. Su madre envejeció. Thomas montó una pequeña imprenta en Wedding. Y aquí tengo que contarte la parte más dura de su historia, la que cuentan con la voz baja los que la vivieron de verdad. Llegó un día, a mediados de los 70, en que Ana le escribió a Thomas la carta más difícil de su vida. Le dijo que no iba a esperar más y que sobre todo no quería que él esperara más, que tenía 35 años, que el muro no iba a caerse nunca. Eso lo decía todo el mundo, lo decían los políticos, lo decían los expertos, y que el amor no podía ser una sala de espera. Le devolvió la promesa, le pidió que rehiciera su vida y dejó de contestar a sus cartas. Por amor, dicen algunos, por agotamiento, dicen otros, probablemente por las dos cosas. Thomas siguió escribiendo un tiempo, luego, silencio. La vida siguió, como sigue siempre, y el muro siguió ahí, tan eterno como el cielo, durante 13 años más. Los años 80 pasaron por Ana como pasa la vida cuando uno ha decidido no esperar nada, ordenadamente. Era ya jefa de enfermeras, de las que enseñan a las jóvenes y se sabe en el hospital de memoria. Su madre murió en el 84 y con ella se fue la última costumbre de hablar de Tomás en voz alta. No se había casado. Hubo alguien, unos años, un compañero del hospital, un buen hombre. No salió. En el cajón de su cómoda, debajo de las sábanas buenas, vivía una caja de lata con las cartas de los años 60 y la mitad de una foto de fotomatón. No la abría casi nunca. Saberla ahí era suficiente. Al otro lado, a 2 kilómetros en línea recta, Thomas imprimía tarjetas de boda y carteles de conciertos en su imprenta de Wedding, y los vecinos lo tenían por un solterón amable que trabajaba demasiado. Una vez, en el 87, el presidente americano, de visita en la ciudad, dio un discurso delante de la puerta de Brandeburgo y desafió al líder soviético con una frase que sonó a cine: «Derribe este muro». Thomas lo vio por televisión en el bar de la esquina. Los parroquianos levantaron la vista, alguien soltó una risa floja y todos volvieron a sus cervezas. Bonitas palabras, pensaba la gente, pero el muro era para siempre. En eso, y solo en eso, estaban de acuerdo los dos lados de Berlín. Dos vidas paralelas, a 20 minutos andando, durante 28 años. La ciudad entera estaba llena de historias así. Esa era la verdadera crueldad del muro. No fue un día terrible, fue un siempre gris, una costumbre de hierro a la que todo el mundo acabó llamando normalidad. Y entonces llegó 1989 y el mundo empezó a resquebrajarse por las esquinas. Fue un dominó a cámara lenta y conviene ver caer las piezas una a una. En la Unión Soviética mandaba ya Gorbachov, que hablaba de apertura y de reformas y que había avisado a los gobiernos hermanos de que Moscú no iba a enviar más tanques a sostenerlos. En mayo, Hungría empezó a desmontar la alambrada de su frontera con Austria y por ese agujero del telón de acero empezaron a escaparse hacia el oeste miles de alemanes del este que estaban allí de vacaciones. En verano, otros miles se metieron en la embajada de la Alemania Occidental en Praga y acamparon en sus jardines, negándose a salir si no era rumbo al oeste.
Acabaron saliendo en trenes especiales, llorando de alivio, mientras sus compatriotas les tiraban flores al paso. El país volvía a desangrarse, como en 1961, pero esta vez no había manera de levantar otro muro. El muro ya estaba, y la gente se iba igual. Y dentro del país pasó algo aún más importante. La gente perdió el miedo. En Leipzig, cada lunes al salir de la iglesia, empezaron a manifestarse pidiendo libertad. Primero fueron 1000, luego 10.000. El 9 de octubre, con el país conteniendo la respiración y los hospitales de Leipzig preparando camas, porque todos temían un baño de sangre, salieron 70.000 personas con velas, gritando una frase que hizo historia: «Nosotros somos el pueblo». Los soldados no dispararon, y cuando un régimen así no dispara, está acabado. 9 días después dimitió el jefe del Estado, que llevaba 18 años en el poder. El gobierno entero estaba cayéndose e improvisaba reformas a la desesperada para ganar tiempo. Una de esas reformas improvisadas era una nueva ley de viajes, y aquí empieza la noche más absurda e importante del siglo. Lo más asombroso del 9 de noviembre es que empezó siendo un jueves cualquiera. Ana hizo su turno en el hospital, como siempre. Hacía un día gris, con esa llovizna fina de noviembre que en Berlín no llega ni a caer del todo. En la sala de descanso, entre café aguado y cigarrillos, no se hablaba de otra cosa que de lo que se hablaba desde hacía semanas, de la prima de una que se había ido por Hungría, del hijo de otro que estaba en Praga, de las manifestaciones, de las dimisiones, de qué iba a pasar. Nadie, ni uno solo, dijo aquella mañana: «Esta noche cae el muro». Ni los manifestantes más valientes lo esperaban ya para ese año, ni los espías occidentales, que cobraban por saberlo, lo vieron venir. La historia tiene esa manía: avisa de todo menos del día. Ana volvió a casa al caer la tarde, compró pan, subió sus escaleras de siempre y encendió la televisión. Era una noche para sopa caliente y cama pronto. 9 de noviembre de 1989. Toma nota de las horas, porque esta noche se cuenta por horas. A las 6 de la tarde, en Berlín Este, empieza una rueda de prensa aburridísima, retransmitida en directo por televisión. La da Günther Schabowski, el portavoz del gobierno, un hombre cansado, con papeles desordenados, que lleva semanas apagando fuegos. Poco antes de salir, le han puesto en la mano una nota con la nueva normativa de viajes. Los ciudadanos podrán pedir permisos para viajar al extranjero. Nadie le ha explicado los detalles. No ha estado en la reunión. La nota dice también, en alguna parte, que aquello debía anunciarse al día siguiente, con calma, con instrucciones para los guardias. Schabowski no lo sabe. Durante casi una hora no pasa nada. Periodistas bostezando, jerga de funcionarios, cifras, y a las 7 menos 7 minutos un periodista italiano llamado Riccardo Herrmann, acuérdate de él, su pregunta cambió el mapa de Europa, saca el tema de la ley de viajes. Schabowski busca entre sus papeles, encuentra la nota que le han dado sin explicaciones y lee como puede a trompicones, improvisando, que se van a permitir los viajes al extranjero sin los requisitos de antes, por cualquier paso fronterizo. En la sala se hace un silencio raro. Los periodistas se miran. ¿Ha dicho lo que ha dicho? Y entonces alguien pregunta lo único que importaba. ¿Desde cuándo? Schabowski duda. Se pone las gafas, vuelve a mirar el papel y pronuncia, encogiéndose de hombros, las palabras que derribaron el muro de Berlín. Que yo sepa, desde ahora mismo, de inmediato. No era verdad, no era eso lo que ponía el plan. Los guardias de las fronteras no sabían nada, pero ya estaba dicho en directo delante del mundo. A las 8 de la tarde, el telediario más visto de la televisión occidental, esa que media RDA veía a escondidas con las cortinas corridas, abrió con un titular que iba mucho más allá de lo que Schabowski había dicho. La RDA abre sus fronteras, y millones de personas del Este, sentadas en sus sofás, oyeron que el muro estaba abierto. Así que hicieron lo más lógico del mundo, se pusieron el abrigo y fueron a comprobarlo. Ana tenía 48 años aquella noche y estaba viendo la televisión del oeste, como siempre, con el volumen bajo, por costumbre.
Oyó el titular y no se lo creyó. Llamó a su vecina, que también lo había visto, y tampoco se lo creía. Se asomó a la ventana. Por la calle, en la noche húmeda de noviembre, empezaba a caminar gente en una misma dirección, hacia el norte, hacia el puente, algunos en pijama debajo del abrigo. Y Ana sintió dos cosas a la vez, las mismas que sintieron cientos de miles de personas en aquel momento. Una esperanza enorme y un miedo muy viejo, porque ¿y si era un error? ¿Y si era una trampa? ¿Y si ibas, enseñabas el carnet y tu nombre acababa en una lista? 28 años de Stasi le habían enseñado a todo el mundo que la prudencia era un órgano más del cuerpo. Estuvo 20 minutos sentada en la cocina con el abrigo puesto sin decidirse, y al final no decidió la cabeza, decidió otra cosa. Pensó en un puente de hierro, en un bolso de playa, en un domingo de agosto, en que el mundo se cerró de golpe entre ella y un chico que la esperaba al otro lado. Pensó, tengo 48 años, y bajó a la calle. El paso fronterizo de la calle Bornholmer era el más cercano a su casa, el mismo puente de siempre. Cuando llegó, hacia las 9:30, ya había cientos de personas, y a cada minuto llegaban más. La multitud se apretaba contra las barreras y gritaba a los guardias, con ese descaro nuevo aprendido en Leipzig: «¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta!». Era una multitud que no se parecía a tiesa nada, hombres en zapatillas de estar por casa, mujeres con la compra todavía en la bolsa, jóvenes subidos a las señales, ancianos con el carnet de identidad en la mano, apretado, como un billete de lotería premiado que aún no se atrevían a cobrar. Detrás, una cola de Trabants con el motor encendido llenaba la noche de humo y petardeo, y por encima de todo flotaba la palabra que Berlín entero repitió aquella noche miles de veces, la palabra de la noche: Wahnsinn. Locura, es una locura. No puede ser, es una locura. Los guardias, armados, desbordados, hacían llamadas de teléfono que no servían de nada, porque al otro lado del teléfono nadie sabía nada, porque la orden que todos esperaban no existía. Todo había nacido de un papel mal leído. El comandante de aquel paso se llamaba Harald Jäger, y su nombre merece ser recordado. Era un funcionario de frontera de toda la vida, hijo de policía, veterano de aquel puesto. Llamó a sus superiores una vez y otra y otra. Pedía órdenes, avisaba de que la multitud crecía, miles de personas ya, apretadas contra las vallas, y un puñado de guardias con armas que nadie quería usar. Sus jefes le contestaban evasivas, o cosas peores. Alguien sugirió por teléfono, con desprecio, que quizá Jäger se estaba acobardando. A las 9:20 probaron una válvula de escape, dejar salir a los más ruidosos, sellándoles el pasaporte de una manera especial que sin que ellos lo supieran, los expulsaba del país para siempre. Pero aquello solo encendió más a la multitud. A las 11:30 de la noche, Harald Jäger se quedó mirando aquella marea de gente, sopesó lo que podía pasar si alguien se ponía nervioso con un arma en la mano, y tomó él solo, sin órdenes de nadie, la decisión por la que esta noche se recuerda. Dio la orden de abrir la barrera y dejar pasar a todo el mundo, sin sellos, sin controles, sin nada. Y el muro de Berlín, la frontera más vigilada de la tierra, se abrió, así, porque un portavoz leyó mal un papel y un guardia decidió no ser el hombre que diera la última orden terrible. Lo que pasó en aquel puente en la hora siguiente no lo ha contado bien nadie, porque no se puede. Unas 20.000 personas cruzaron el puente de Bornholmer aquella noche, llorando, riendo, gritando, sin terminar de creérselo. Al otro lado, los del oeste salían de sus casas a recibirlos, desconocidos abrazando a desconocidos, botellas de espumoso pasando de mano en mano, gente subida a los coches dando palmas en los techos. Los teléfonos del oeste se colapsaron, las cervecerías sacaron barriles a la calle. Era un jueves cualquiera de noviembre y de pronto era la noche más feliz de la historia de Alemania. Ana cruzó el puente poco antes de medianoche, apretada entre dos familias, pisando el mismo hierro que había pisado 1000 veces de joven con los zapatos de baile en una bolsa. 28 años. Caminó por Wedding entre la fiesta, sin rumbo, mareada de tanto abrazo de desconocidos. No buscaba a Sati a nadie, se decía.
Solo quería pisar el otro lado, solo eso. Mentira. Sus pies sabían perfectamente a dónde iban. La pequeña imprenta seguía en la misma calle. El escaparate estaba iluminado y la puerta abierta, porque aquella noche, en Berlín Oeste, nadie cerró nada. Dentro, un hombre de 50 años con el pelo gris servía café y aguardiente a todo el que entraba del este, gratis, con la radio a todo volumen, y miraba hacia la puerta cada vez que entraba alguien. Llevaba haciéndolo desde las 8 de la tarde, desde el telediario, sin atreverse a ir al puente, por miedo a que fuera mentira, por miedo a que fuera verdad. Ana se quedó en la puerta. Thomas levantó la vista. No te voy a contar lo que se dijeron, porque hay puertas que ni siquiera una máquina del tiempo debe cruzar. Te diré solo lo que cualquiera que pasara por aquella calle pudo ver por el escaparate de una imprenta de Beding, la madrugada del 10 de noviembre de 1989, a un hombre y a una mujer de mediana edad, abrazados entre máquinas de imprimir, mucho rato, sin hablar, mientras fuera una ciudad entera celebraba haber vuelto a ser una. Los días siguientes fueron una fiesta continua, con detalles que parecen de cuento y son rigurosamente ciertos. A cada ciudadano del este que cruzaba, el gobierno occidental le regalaba 100 marcos de bienvenida, y los bancos abrieron en domingo para pagarlos, las colas daban vueltas a las manzanas, y aquella semana se repartieron millones. Las familias del este se gastaban el dinero en plátanos, en juguetes, en su primera Coca-Cola, en nada. Muchos solo paseaban y miraban. Aquel fin de semana, Berlín Oeste olió distinto, a humo dulzón de motor de 2 tiempos, porque miles de Trabants del este petardeaban por sus avenidas entre aplausos, con desconocidos dando palmadas en los techos como se felicita a un campeón. Las aceras de la gran avenida comercial estaban tan llenas que no se podía andar. Muchas familias del este no compraban nada, miraban los escaparates en silencio, cogidos de la mano, como se mira un museo. Y en el muro, junto a la puerta de Brandeburgo, apareció una especie nueva de berlinés, los picadores de muro, gente que con martillos y cinceles arrancaba pedazos de hormigón, primero como recuerdo, luego para venderlos a los turistas. El sonido de Berlín durante semanas fue ese: tin, 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 miles de martillazos quitándole el muro a la ciudad a pellizcos. 11 meses después, el 3 de octubre de 1990, las dos Alemanias volvieron a ser una sola. ¿Y la Stasi? La Stasi pasó sus últimas semanas quemando y triturando papeles a toda prisa hasta que los ciudadanos ocuparon sus oficinas para impedirlo. Y entonces el país hizo algo que casi ningún otro ha hecho. En lugar de esconder aquellos archivos, los abrió. Desde 1992, cualquier persona puede pedir su expediente y leer lo que el Estado sabía de ella. Millones lo han hecho. Ha habido quien descubrió que el informante era un compañero, un amigo, incluso un marido. Y ha habido miles de personas que encontraron en su carpeta, fotografiadas y archivadas, las cartas que nunca llegaron a su destino. A Ana le pasó eso, años después, en una sala silenciosa con su expediente delante. Entre informes grises sobre su vida gris, aparecieron las fotografías de 11 cartas de Thomas de los años 70 que ella jamás recibió. En una de ellas, la última, él le decía que entendía su silencio, que no pensaba reprochárselo nunca y que dejaba la puerta abierta. La imprenta seguirá donde está. Yo también. Ana leyó aquello con 60 y pocos años, sentada junto a un hombre de pelo gris que le sostenía la mano, y los dos se rieron y lloraron a la vez, porque la puerta, efectivamente, había seguido donde estaba. Y ahora, como te prometí al principio, separemos lo que es verdad de lo que he imaginado. Es verdad casi todo. El muro se levantó de verdad en una sola noche, la del 12 al 13 de agosto de 1961, y partió en 2 familias, noviazgos y vidas sin previo aviso. Antes de eso, 2,5 millones de personas habían huido del este. Es verdad el sistema del muro entero, la franja de la muerte, las torres, los 155 kilómetros y las al menos 140 personas que murieron intentando cruzarlo. Son verdad las fugas, el túnel de los 57, el globo casero, el salto del soldado Schumann.
Es verdad la Stasi con sus 200.000 informantes, sus cartas abiertas al vapor y sus frascos de olores. Es verdad el Palacio de las Lágrimas y los 10 o 15 años de espera para un Trabant y la televisión del oeste vista a escondidas. Y es verdad, palabra por palabra, la noche entera del 9 de noviembre, la rueda de prensa de Schabowski, la nota que le pusieron en la mano sin explicarle, su de inmediato improvisado a las 7 menos 7, el telediario de las 8, la multitud en el paso de la calle Bornholmer y el comandante Harald Jäger, que a las 11:30 de la noche, sin órdenes de nadie, mandó abrir la barrera por la que cruzaron 20.000 personas. Hasta los 100 marcos de bienvenida y los picadores de muro son verdad, y los archivos de la Stasi están abiertos de verdad desde 1992, y de verdad hay gente que ha encontrado en ellos cartas que nunca recibió. Ana y Thomas, en cambio, son invención mía. De ellos dos, la historia no guarda registro, porque no existieron, pero existieron a miles. Parejas separadas por una noche de agosto, despedidas de 3 horas en el Palacio de las Lágrimas, cartas escritas entre líneas durante décadas y reencuentros imposibles la noche en que el muro se abrió por accidente. Yo solo les he puesto un nombre, un puente y una imprenta. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Gracias por acompañarme en este viaje a la noche que cambió Europa. Si te ha gustado, suscríbete, déjame un comentario contándome a qué época te gustaría viajar la próxima vez y comparte este episodio con alguien a quien quieras mucho y tengas cerca. Que esta historia nos recuerde la suerte que es poder cruzar un puente. Soy Tessa y nos vemos en el próximo capítulo de Días de Entonces.